Hola a todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación y muchas gracias a todos por venir hoy a escucharnos. Bueno, como nos contaba Fernando y como muchos de vosotros estoy segura de que ya sabíais, el 2024 pasará a la historia como el año de la gran prueba de la democracia, ¿no? El gran test democrático, porque aproximadamente la mitad de la población mundial, que es una cifra récord tanto en términos absolutos como porcentuales, está llamada a urnas este año. Y es una cosa que, especialmente desde los países occidentales, bueno, pues tenemos como muy normalizada la celebración de elecciones y parece que simplemente es una coincidencia, pero nada más lejos de la realidad. Esto es una anomalía histórica. Y realmente un evento como el de este año es posible gracias a una pulsión democrática que realmente marcó la agenda política global durante el siglo XX. Entonces nos preguntamos, ¿y en el siglo XXI? En el siglo XXI, que hemos dado en llamar era digital, porque es el periodo en el que han entrado todas las nuevas y ya no tan nuevas tecnologías digitales en nuestras vidas y la del ciudadano global medio. Y esto inevitablemente pues, ha tenido un efecto directo sobre las sociedades a nivel pues, social, cultural, económico y, por supuesto, político. Y hemos querido, por tanto, pues, analizar la evolución de la democracia desde el cambio de siglo y ver cómo ha impactado toda esta incursión digital pues, en los valores democráticos, en la percepción que tiene también la población de la democracia y de los valores. Esto nos lleva a preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es la democracia? Que es una pregunta que suena un poco absurda, ¿no? Preguntada desde Madrid, pero vale la pena bucear un poco en esta idea. Y lo cierto es que todos somos conscientes de que la democracia no es ni mucho menos un sistema infalible, pero sí que es cierto que todos los valores asociados a la democracia, hablo de libertad, derechos humanos, Estado de Derecho, todo ello ha sido capaz de traer una serie de avances sociales y económicos nunca vistos antes en la historia del mundo. Y esto es la razón por la que si se le pregunta a la mayor parte se le pregunta a la población de todo el mundo cuál es el sistema político preferido, siempre la mayoría de la población mundial, aquí en África y en Latinoamérica, contestan que la democracia, ¿no? Que es el mejor o menos malo, ¿no? de los sistemas políticos. Y pese a esto y pese a ejercicios electorales como el del 2024, lo cierto es que en el 2024 la democracia está atravesando una crisis de reputación, ¿no? Especialmente la concepción de democracia sobre la que los países occidentales hemos basado un poco nuestra identidad política, por decirlo de alguna forma. Y esto pues, nos genera una pregunta. Si bien durante el siglo XX la democracia fue el objetivo político de las sociedades, ¿sigue siendo así en el siglo XXI o hay otras preocupaciones como a las que supeditar estos valores? En torno a esta cuestión, y pasamos al punto 2, gira en la actualidad, en el plano ideológico, esta lucha por la influencia global en los últimos años. Hemos visto, como comentaba Fernando, que en la última década ha habido un regreso a la competición entre grandes potencias y los valores democráticos realmente están en el centro de esta disputa. Y todos los actores que están en esta contienda son muy conscientes de que para ganar hay que convencer. Y en una era digital, punto 3, como en la que nos encontramos, en la que estamos todos súper interconectados, tenemos muchísimo acceso a información, el relato, la lucha por el relato se ha vuelto central y todas las herramientas digitales empiezan a jugar un papel importantísimo. Y con estas nuevas tecnologías también surgen nuevas amenazas. Entonces, la democracia en 2024, en la era digital, se enfrenta tanto a retos nuevos como a retos viejos. La democracia, bien... ¿Qué es la democracia? ¿No? Bueno, supuestamente es muy sencillo, ¿no? El poder del pueblo, una forma de organización política y social en la que la soberanía reside en el conjunto de la ciudadanía. Pero esto no es una definición exacta ni exhaustiva porque, de hecho, no existe, ¿no? Hay, por el contrario, como múltiples formas de articular esta idea. Y lo cierto es que esto ha dado pie a que a veces se hayan dado reinterpretaciones un poco tramposas del término, ¿no? El hecho de que sea un sistema tan popular entre la población hace que muchos países que no cumplen con los preceptos democráticos básicos pues intenten, en cierta manera, apropiarse del término, ¿no? Y esto no hace sino que corromper el significado. Y una de las formas en las que se hace esto, y lo estamos viendo en 2024 en sitios como en Rusia, como en Ruanda, que han celebrado o van a celebrar elecciones este año, pues es a través de la celebración de elecciones, ya que se suele considerar como condición necesaria para juzgar que un país es democrático, pero no es
pues ni muchísimo menos condición suficiente. Las características de una democracia plena, que las podemos ver en la presentación, son otras múltiples, y esto es lo que suelen analizar las grandes casas de estudios democráticos como Freedom House, como el Economist Intelligence Unit, como Varieties of Democracy, y todas ellas llegan a una conclusión común, y es que desde el cambio de siglo, desde principios del siglo XXI, pues estamos experimentando un retroceso democrático, ¿no? Una involución democrática. Y se observa en general pues esto como una erosión de lo que podemos llamar espíritu democrático global, que estuvo en puntos álgidos durante el siglo XX, pero que vemos que está disminuyendo pues, en los últimos 25 años. Las razones de esto son múltiples y muchas veces dependen de factores regionales o incluso nacionales, pero sí que podemos ver una serie de factores transversales que afectan pues, al mundo en general y que generan esta crisis de reputación, podemos llamar. Uno de ellos, en el que entraré más tarde, es el declive en la autoridad moral de Occidente, pero también esto a términos generales. Pero desde los propios países democráticos también existen ciertas frustraciones sobre las dificultades que muchas veces tienen los gobiernos democráticos para dar respuesta rápida y ágil a las preocupaciones de los ciudadanos. Estoy hablando en democracias ricas pues del estancamiento de los niveles de vida, también de que ha habido un cambio de prioridades políticas que ahora bueno, se beneficia a ciertos grupos que antes estaban más olvidados, y esto supone bueno, pues un asentimiento de ataque en parte de otros grupos. En países pobres se centra más en el problema en la pobreza, en la inseguridad, y en muchos de ellos, especialmente en África, en todo el legado del colonialismo, ¿no? Y todo esto ha llevado a partes de la población a sentir cierta desafección hacia la democracia y a preguntarse si realmente es la causante o la responsable de todos estos avances, y también, y de forma muy importante, si realmente la democracia es la mejor forma de conservar y de proteger todas estas cosas que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Como respuesta o como segunda cara de una misma moneda, estamos experimentando o se está produciendo en algunos países un encumbramiento de lo que se llama líderes fuertes, ¿no? Que son líderes ultranacionalistas, populistas, con tintes autoritarios, y que cabe decir, pequeño inciso, que muchas veces han estado apoyados o aupados por otros actores estatales con intención de desestabilizar el sistema desde dentro muchas veces, ¿no? Bueno, pues estos líderes fuertes, una vez en el poder, suelen anteponer los designios que ellos defienden, que son del pueblo, ¿no? Y muchas veces esto lo hacen a expensas de valores democráticos y de las instituciones democráticas. Simplemente se tratan como pues daños colaterales o obstáculos, ¿no? Los derechos civiles, o sea, las libertades civiles, los derechos humanos. Y esto lo que está haciendo poco a poco es que se vayan fortaleciendo movimientos a favor de una flexibilización, digamos, de las normas democráticas. Y esto tiene efectos clarísimos pues, a nivel, digamos, individual, a nivel país, deterioro de las democracias de forma individual, pero también a nivel global, que está creando una brecha, ¿no? En las concepciones que tienen los diferentes países del orden global y de las normas que deberían regir las relaciones internacionales. Y así, todos estos argumentos a favor de una flexibilización de las normas, pues las utilizan naciones que defienden la necesidad de desarrollar otros marcos legislativos y políticos que rijan estas relaciones internacionales. Y que lo que suponen es pues un ataque o un cuestionamiento al actual sistema, el orden internacional basado en reglas, que está hecho, es una estructura de cuyos arquitectos es Occidente, y que está hecho pues, a su imagen y semejanza. Esto no supone una aspiración ilegítima per se, ¿no? O sea, es razonable que haya normas internacionales que se quieran consensuar y que, al igual que cambia la coyuntura, es normal que se quiera intentar pues, cambiar ciertas estructuras. Uy, perdón. Pero sí que preocupa que los principales defensores de este cambio de modelo tengan unas credenciales de democracia y de libertades civiles tan nefastas como estoy hablando claramente de China y de Rusia, ¿no? Y todo esto suscita una preocupación, que es que el impulso que se está haciendo para un cambio de sistema tenga en realidad pues unos objetivos ocultos y que realmente sean negativos pues, para los valores democráticos y, por tanto, para el conjunto de la población.
No obstante, y aunque es cada vez más común, esto a Biden, por ejemplo, le encanta, describir el mundo entre democracias, o sea, como una división entre democracias occidentales por un lado y autocracias o naciones partidarias de la autocracia por otro, es un enfoque que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Y que además no está nada aceptado fuera de las fronteras occidentales. Y es que esto por múltiples razones. Uno, porque Occidente, hay que ser honestos y darnos cuenta y admitir que hemos incumplido algunas veces los preceptos que supuestamente defendemos. Porque China y porque Rusia no son ni mucho menos agentes del caos, ¿no? Aunque utilicen el caos a veces con fines políticos, ellos también quieren un sistema de reglas que rija todas las relaciones internacionales, y porque además este enfoque también olvida el papel del sur global, que tiene también un papel cada vez mayor. Y así, bueno, pues como decíamos, los países occidentales han sido arquitectos del orden internacional basado en reglas, que tiene como base teórica, como todos conocemos, el libre mercado, la seguridad colectiva, la cooperación monetaria y toda la estructura de organizaciones multilaterales y legislación internacional es como la parte práctica. Y la equiparación que es inevitable que se hace entre democracias y este orden internacional basado en reglas ha llevado a que muchas veces las críticas que se hagan sean intercambiables o se superpongan, ¿no? Y esta caída de popularidad de las democracias y del orden internacional basado en reglas ha ido de la mano. Y esto en parte ha sido por lo que decíamos, el declive de la autoridad moral de Occidente. Esto es debido a que no siempre se han respetado los propios mecanismos del sistema que defienden. Hablo de la guerra de Irak en el 2003, la crisis financiera en 2008, toda la gestión de los flujos migratorios que se está haciendo en la actualidad o la asimetría en la respuesta occidental a la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza, todo eso ha sido muy, muy, muy criticado fuera de las fronteras occidentales. Y ha dejado pues, en mal lugar a las sociedades cuyo comportamiento se contradice con estos valores que dicen defender. Y todas estas incongruencias realmente dañan profundamente la imagen de Occidente del orden internacional basado en reglas, aumentan la desconfianza y desmoralizan realmente a todos los partidarios, a todos los que somos partidarios de este sistema, y además dan munición a críticos muy despiadados, como Pekín y como Moscú, que tienen una enorme motivación para recuperar su papel de superpotencias con influencia a nivel global y consideran que, tanto en China como Rusia, que deberían tener un lugar preferencial en el orden global, ¿no? Por su importancia histórica, y que deberían tener pues, mayor capacidad, mayor poder para determinar las normas globales, y que el hecho de que estén, que en algún momento hayan sido relegadas a un segundo plano supone una injusticia histórica que hay que corregir. Y así, a la cabeza de un número creciente de seguidores, vemos como Pekín y como Moscú están posicionándose a favor de una concepción más westfaliana de la estructura global. ¿Qué significa esto? Pues un mundo en el que la soberanía de los estados y el principio de no injerencia son primordiales, es decir, en el que los derechos de los países a nivel individual prevalezcan sobre el derecho internacional y muchas veces sobre los derechos individuales. Y, es decir, ellos proponen que cada nación tenga libre capacidad de decisión sobre su territorio, ¿no? Y aquí viene lo que no dicen en voz alta, pero sí que está detrás de este discurso, es que, por supuesto, esto no debe afectar a lo que ellos consideran como su área de influencia territorial. Y es que es verdad que hay críticas que hacer al orden internacional basado en reglas, pero la crítica que están proponiendo desde China y desde Rusia lo que hace realmente es tratar de impugnar al sistema en su conjunto, supone un ataque a la democracia en su conjunto y trata de esconder realmente segundas intenciones. Y es que en la actualidad el orden internacional basado en reglas es lo que está evitando, lo que está ejerciendo de barrera las pretensiones expansionistas y autoritarias y antidemocráticas de los gobiernos de estos países. No obstante esto, muchas veces es difícil de transmitir esta idea y realmente pues Occidente está perdiendo terreno, ¿no? en la batalla del relato. Y es muy importante pues, consolidar la noción de que los valores democráticos y los valores que rigen las sociedades liberales y occidentales son los más beneficiosos para el conjunto de la humanidad y de la población. Pero, como decimos, no siempre es fácil defender esta idea, especialmente pues, ante la fragmentación social, la polarización, todos los intentos de manipulación y desinformación. Y estas son amenazas que han existido durante mucho tiempo, pero que sin duda se han intensificado durante la era digital. Y lo cierto es que la expansión de todas las tecnologías digitales ha traído o trajo consigo una serie de una profundísima transformación, no solamente social y económica, sino también política. Y en este plano, en el plano político, se esperaba, ¿no? En un principio estas herramientas, cuando fue toda la
primavera árabe, ¿no? Como que parecía que esto iba a traer pues, una ola democratizadora y que parecía que iban a aumentar la transparencia de los gobiernos, dar herramientas a la población bueno, pues para tomar las decisiones con otra información y con capacidad para exigir responsabilidades a sus gobiernos. Y con el tiempo, desgraciadamente, nos hemos dado cuenta, o las percepciones han cambiado, ¿no? Ya no todo es tan optimista como era hace 15 años. Y bueno, antes de analizar cómo esto se ha instrumentalizado, es también importante destacar los efectos que ha tenido todo el acceso a Internet y a las redes sociales en la configuración social por su propia estructura, ¿no? Toda la entrada de lleno de las redes sociales y de las aplicaciones en nuestras vidas bueno, se han hecho extremadamente populares porque son gratis y el modelo de negocio que tienen básicamente es afinar los algoritmos a una manera que nos dé un contenido tan personalizado y que nos guste tanto, que estemos tanto tiempo en las aplicaciones y consumamos el mayor número de anuncios posibles, ¿no? Es su modelo de negocio. Esto ha generado, pues, casi sin preverse y de forma paulatina, pues un profundo efecto de fragmentación y polarización social en base a líneas diferencias de edad, de género, de geografía, de inclinación política. Y se han ido creando unas cámaras de eco, tanto de forma orgánica como de forma intencionada después por actores pues, con malas intenciones, en las que hay puntos de vista que se repiten de forma recurrente, que hay ausencia de opiniones divergentes y esto impide toda pluralidad política. Y esto no es una dinámica que sea, o sea, no es un fenómeno de nicho, esto no pasa en sitios concretos, esto nos afecta a todos, ¿no? La totalidad de los usuarios de Internet, todos los que estamos en esta sala, estamos expuestos a estas dinámicas. Y además se ha vuelto habitual que también se difunda y se disemine propaganda e información falsa. Por una razón muy sencilla, es que este contenido normalmente es muy controvertido porque evidentemente hay algo en nuestro cerebro que nos dice esto es muy escandaloso, ¿no? Muy raro. La dinámica que se crea precisamente es que el algoritmo favorece este tipo de contenidos porque atraen un mayor engagement, ¿no? Mayores interacciones, mayores reacciones. Esto es más mostrado a más usuarios y se crea un círculo vicioso. Y cuando se ha comprendido esta dinámica, pues hay muchos actores que han visto la oportunidad de aprovecharlo, ¿no? Para impulsar su propia ideología o para desacreditar la contraria. Y ese tipo de maniobras realmente son una manipulación de la opinión pública y es algo completamente contrario pues, a lo deseable en una democracia, una democracia plena, ¿no? de calidad. Y esto además empeora con la llegada arrolladora de la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, pues ha facilitado la creación de deepfakes, que son pues imágenes o vídeos que parecen auténticos, pero que en la realidad están falsificando una situación o sus participantes. Y todo esto bueno, pues son situaciones indeseables porque más allá de afectar a comportamientos en particular, ¿no? de un votante en particular o los resultados de un plebiscito en particular, que por supuesto también es algo negativo, lo que hacen es aumentar la desconfianza del público en el proceso electoral en general, ¿no? Como que no sabes ya de qué te puedes fiar, si algo es de verdad o es de mentira, que te puedes creer. Y todos estos usos malintencionados de las tecnologías pues van generando poco a poco, ¿no? una erosión de la democracia y desgastan de forma gradual pues la confianza del electorado en el sistema y en todos sus beneficios. Y a esto se suma pues el enorme poder que están ganando todas las empresas tecnológicas, ¿no? Gracias a toda la cantidad de información que tienen de sus usuarios, de todos nosotros, porque lo cierto es que se está produciendo un poco una fusión o un solapamiento de la esfera virtual y la real, ¿no? Durante un tiempo parecía que eran dos cosas diferentes, que la persona que trabajaba, o sea, que usaba Internet y la que éramos en la vida real eran dos entes separados, ¿no? Y cada vez menos. Nuestros móviles saben a qué hora nos levantamos, qué bus cogemos por la mañana, dónde vamos a tomarnos el café, saben absolutamente todo. Y esta esfera virtual, aunque se esté solapando, realmente está diferenciada de nuestra esfera real y la soberanía que tienen los gigantes tecnológicos sobre la misma, que además es eso, una dimensión nueva, muy incomprendida, pues realmente puede generar también una amenaza a la integridad democrática, porque hay empresas bueno, pues como Google, como Meta, como Apple, que ya no son solamente grandes empresas al uso, ¿no? Muchas veces, hace unos años se hacía como comparaciones igual con el lobby farmacéutico, ¿no? O Big Oil, como que también dice, son industrias que tienen mucho poder sobre la población. Pero esto está pues, alcanzando unas cotas totalmente insospechadas y tienen realmente influencia sobre la sociedad, sobre la economía y sobre la política muchas veces que es mayor que la de algunos o muchos países.
Así, en el corto plazo, eso, como con la entrada de la inteligencia artificial, sobre todo, que promete pues, revolucionar todo, veremos una sofisticación de las herramientas y que será más difícil distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, y todas las posibilidades de manipular al público seguirán aumentando. Pero además, y yo creo que esto es una cosa de la que se habla poco, como amenaza directa a la democracia, todas estas mejoras lo que están resultando también es en una delegación de la toma de decisiones, ¿no? Y esto tiene un claro peligro de que acabe desembocando pues, en una total dilución de responsabilidades, ¿no? de muchas decisiones, y esto es contrario a cualquier concepción del principio de rendición de cuentas, que es básico en toda democracia. Esto puede tener efectos perniciosos en muchísimos ámbitos. Hablo de justicia, de sanidad, incluso en el ámbito militar. En el medio plazo, también las herramientas digitales lo que pueden dar es una extraordinaria capacidad de control y de manipulación a actores tanto estatales como no. Es decir, también las grandes corporaciones privadas podrán influir de forma sistemática en una toma de decisiones que antes estaba restringida, ¿no?, al ámbito gubernamental, pero también va a dar a los Estados una capacidad de control sobre su ciudadanía mucho más profunda y mucho más precisa, y que puede ser muy nociva. Y ya a largo plazo, la IA lo que puede llegar también a hacer es incluso revolucionar el concepto de Estado-nación, ¿no?, y el concepto de democracia como lo conocemos. Puede generar una ruptura del contrato social y profundas divisiones entre la fuerza de trabajo y los poseedores de capital. Y todo esto pues, amenaza a la seguridad, a los derechos individuales, a las libertades civiles, es decir, a los componentes básicos de la democracia en sí. Así, en conclusión, resulta vital que en los países democráticos y la ciudadanía de los países democráticos tomemos plena conciencia, ¿no?, de los desafíos a los que nos enfrentamos, que son mayúsculos, algunos más clásicos, como esta competición entre las grandes potencias, pero también nuevos, como la llegada de la IA. Y las garantías y estructuras democráticas, como decía Fernando en la introducción, a las que estamos tan bien acostumbrados, ¿no?, y que damos por sentadas, la verdad, están en peligro, y tenemos que ser muy conscientes de esto, y que su funcionamiento deje de ser tal y como lo conocemos, pues es una posibilidad que desgraciadamente está cada vez más cerca. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte.